en la humanidad es que ésta se extienda y con ella también la piedad a través de hogares, de familias. Señor, por eso te rogamos que nos mires con misericordia en esta tarde por medio de Cristo y quieras, Señor, concedernos sabiduría, entendimiento, luz, para que estos hogares que tú has constituido, Señor, por tu gracia, sean llenos de tu misericordia, de tu fuerza, de tu sabiduría, para que también, Señor, asimismo vivamos al interior de nuestros matrimonios genuina piedad y podamos así proyectarla a esta sociedad y a tu iglesia. Eso te pedimos en Cristo. Amén. Gracias. Bien, hermanos, vamos entonces a tratar hoy algo que he denominado roles redimidos. Roles redimidos. ¿Y por qué redimidos? La palabra redimidos, refiriéndose a los roles, tiene que ver con redención, ¿correcto? Roles redimidos es en vista o en virtud de la redención. Y mis amados hermanos, ¿cómo voy a estar usando en esta tarde, en esta charla, la palabra redención de roles redimidos? ¿Cómo la estaré usando? La voy a estar usando, hermanos, en el sentido de esa obra de Cristo dentro de ese plan eterno para salvar a su pueblo. Es decir, cuando ustedes me escuchen hablando de roles redimidos, ese redimidos viene de redención y la redención significa esa obra que ha llevado a cabo Cristo dentro de ese plan eterno para salvar a su pueblo. Ahora, hermanos, hay que entender que Cristo, hermanos, cuando se manifestó, Cristo no vino a resolver problemas matrimoniales, ¿correcto? Es decir, esa no fue la razón del plan eterno de redención. Cuando Cristo vino, no vino a resolver nuestros problemas matrimoniales. Él vino a resolver el problema del pecado. Por eso dice Hebreos 9:26 que Él vino y se manifestó para quitar de en medio el pecado. Si Cristo redime personas, ¿por qué entonces estoy hablando de roles redimidos? Cristo no redime roles, Cristo redime personas. Pero yo estoy llamando a esta charla roles redimidos. Hermanos, eso es por el efecto de la redención. El efecto de la redención. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir o implica, hermanos, que en la caída los roles del hombre y la mujer se vieron seriamente afectados. Y que cuando Cristo, por causa de la caída, salva a un hombre, por efecto restaura su rol. Y cuando Cristo salva a una mujer, por efecto de esa salvación, restaura también su rol. Entonces, cuando hablo de roles redimidos, no quiere decir que Cristo vino a redimir roles. Cristo vino a redimir pecadores, pero en tanto que Cristo redime a un pecador, por efecto de la salvación, todo en su vida empieza a asumir un orden, incluidos los roles. Y con esto, hermanos, lo que quiero decir es que los cristianos, hombres y mujeres del Señor, parte de su pueblo escogido, debemos poder ver evidencias de roles en nuestra vida restaurados, si hemos sido redimidos. Muy bien. Ahora, ¿cómo estaré usando la palabra rol? Hermanos amados, cuando ustedes escuchan la palabra rol, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan que es un rol? La usamos mucho, ¿verdad? Cuando hablamos en parejas, de hombres, mujeres, la relación matrimonial. ¿Qué es un rol? ¿Qué viene a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra rol? Es importante tener una definición básica de qué es un rol, pero creo que estamos de acuerdo en que los roles básicamente son asumidos como los papeles que cada uno juega, ¿cierto?
Un rol es el papel que cada uno juega. De hecho, la palabra rol antiguamente venía de la palabra rollo, por eso rol, rollo, y el rollo antiguamente se refería a un papel que en escena se le daba a un actor antiguo. Es decir, un actor en escenario recibía su rollo, lo que hoy estamos denominando rol, y él sabía en ese escenario cómo tenía que actuar. ¿Mm? De ahí que la palabra rol tenga esa connotación de un papel que cada uno debe desempeñar. Sin embargo, hermanos, en esta definición que acabo de dar, ese rol en esa connotación es algo que está afuera y que se aprende, ¿cierto? Algo que se aprende. Yo no voy a usar así la palabra rol, porque la palabra rol realmente debe describir una influencia. Tengan por favor en mente esa palabra, una influencia. Hay influencia masculina y hay influencia femenina. Lo que quiere decir que esa influencia, lo que yo estoy aquí llamando también rol, no es algo que se aprende de afuera hacia adentro, como en un libreto, sino es algo que Dios coloca en el hombre y en la mujer y que debe más bien que exteriorizarse. Eso no quiere decir que el rol no deba aprenderse. Sí, pero en tanto que un hombre aprende eso que llama su influencia, no lo hace como si estuviera en blanco por dentro y el rol lo incluyera en su corazón o lo metiera en su corazón, porque ya el rol está en el ser humano. Lo que tiene que hacer el hombre, ¿qué es? Mirar cómo lo expresa, ¿correcto? Por eso se suele afirmar, hermanos, que un hombre es hombre y una mujer es mujer por voluntad de Dios, ¿cierto? Pero un hombre tiene que aprender a ser masculino y una mujer tiene que aprender a ser femenina. Pero ya en ellos, ya en cada uno de nosotros, está definida esa influencia. Lo que hay que aprender es cómo expresarla, cómo explotarla, ¿verdad? Por eso es tan importante enseñar a nuestros hijos varones a ser masculinos, aunque ya son hombres, ¿correcto? Y muy bueno enseñar a nuestras niñas a ser femeninas, aunque ya son mujeres, porque Dios les hizo así. Entonces, estaría usando la palabra rol como una influencia que ya está en cada uno de nosotros, ya está. Ahora lo que hay que hacer es saber cómo hay que proyectarla adecuadamente. Bien, roles redimidos. Ahora, si los roles deben ser redimidos, se sobreentiende que los roles que han sufrido, si tienen que ser redimidos, ¿qué han sufrido los roles? Muy bien, hermano, así es. Han sufrido efectos de la caída. Y es lo que yo quiero que revisemos. Vamos a ver un breve repaso, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, un breve repaso de los roles masculino y femenino antes de la caída, antes de la caída. Vamos a ir a Génesis, los roles antes de la caída. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar muy atentos, amados hermanos, porque quiero que ustedes vayan hilando conmigo en sus mentes esta información. Génesis capítulo 1, verso 16, dice así: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y eso también las estrellas. Bien, en ese versículo, y yo sé que usted está pensando, y eso que tiene que ver con los roles, mucho, ya les voy a explicar por qué. Este es el cuarto día de la creación. Y el Señor en el verso 16 dice que hizo las dos grandes lumbreras. Hermanos amados, ¿cuáles son las dos grandes lumbreras? Lo que hoy llamamos el sol y la luna, ¿cierto? Bien. Ahora, se dice ahí
que las dos son lumbreras. ¿Lo notaron? En ese sentido, tanto el sol como la luna alumbran. ¿Correcto? Se dice además que las dos son ¿qué? Una semejanza. ¿Son qué? Son grandes. Muy bien, segunda semejanza. Juntas son lumbreras, juntas son grandes, ¿correcto? Pero, por favor, ¿podrían mirar las diferencias entre estas dos lumbreras? Ah, una es mayor y una es menor. Correcto, otra diferencia. Una para el día, otra para la noche. Otra semejanza, juntas señorean, ¿lo notaron? Juntas señorean. Entonces, hagamos un listado de semejanzas de las dos. Juntas son lumbreras, juntas son grandes, juntas señorean. Ahora diferencias. Una mayor y hay otra menor. Hay una para el día y otra para la noche. ¿Cómo es posible que dos lumbreras que son grandes juntas y que señorean juntas, una sea llamada mayor y otra sea llamada menor? ¿Cómo es posible? Generalmente ustedes y yo vamos a entender esa diferencia en términos de superior e inferior. El texto no nos deja hacer esa diferencia porque ya nos dijo que las dos son grandes, son lumbreras y señorean. Entonces no podemos hacer esa diferencia en términos de superior e inferior. Tenemos que hacer esa diferencia en términos de primero y segundo, no de superior y de inferior, ¿correcto? Es diferente decir primero y segundo a decir superior, inferior, ¿correcto? Tengan en mente, por favor, esa información que les estoy dando, porque ahora vamos a saltar a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Bueno, ¿cómo se titula en la Reina Valera el capítulo 37 de Génesis? Muy bien, y este es un episodio que todos conocemos, ¿cierto? Perfecto, no vamos a leer todo el episodio, solamente vamos a leer un verso, pero ustedes saben que José tenía ese don de Dios revelarle acontecimientos futuros a través de sueños. Uno de esos sueños es muy particular y aparece en el verso 9. Dice así, muy atentos: soñó José aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, ¿qué vio en el sueño José? Un sol, una luna y 11 estrellas. Y miren lo que pasó en el verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, y noten, antes de leer, recuerden, en el sueño José relata que primero que vio, sol. Segundo vio, la luna. Tercero, 11 estrellas. Miren lo que el padre le responde, le replica y reprende a José. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos quién? Yo. Ah. ¿Por qué Jacob sabía quién era él en el sueño de José? Interesante, ¿cierto? Bien. Segundo, luego dice, ¿y tu madre? ¿Cómo es que Jacob sabía en el sueño de José quién era la mamá, su esposa? Y luego, ¿y tus hermanos? ¿Cómo es que él sabía quiénes eran sus hermanos? A postrarnos en tierra ante ti. Quiero que notemos entonces lo siguiente. A ver, no perdamos de vista esto. ¿Quién le dio este sueño a José? ¿Quién decidió comparar al hombre con un sol? No fue José, no fue Jacob, fue Dios. ¿Quién decidió comparar a la mujer con una luna? Dios. Porque fue Dios, ¿reconocemos eso, hermanos?
¿Fue Dios el que le dio este sueño a José? ¿Y por qué el Señor se valió de tales ilustraciones? Algo nos tiene que comunicar el Señor. En el plan del Señor, el hombre es el sol, no la luna, y la mujer es la luna, no el sol. ¿Correcto? Hermanos amados, según Dios, no según Andrés, no según José, no según Jacob, según Dios, el hombre, su mejor representación es la de un sol. Hermanas amadas, según Dios, su mejor representación es la luna. Y en Génesis se nos enseñó que hay una lumbrera ¿qué? Mayor y hay una lumbrera menor. Si bien juntas son lumbreras, si bien juntas son grandes, si bien juntas señorean, una es mayor y otra es menor. Esto es interesante. Jacob sabía quién era él en el sueño. Él no se iba a comparar con la luna. De hecho, sabemos, hermanos, que de los piropos más antiguos que tenemos registrados en la historia, era este. De los piropos más antiguos que sabemos que las parejas se daban, era este. El hombre le decía a su mujer, tú eres mi luna. Y la mujer le decía a su varón, tú eres mi sol. Nunca encontraremos en la historia a un hombre diciéndole a su mujer, mi amor, tú eres mi sol. Y a la mujer diciéndole al hombre, mi amor, y tú eres mi luna. Nunca encontraremos tal cosa. Siempre encontraremos al hombre en los, reitero, esos piropos más antiguos que han existido, de los que tenemos registro, el hombre diciéndole a la mujer, tú eres mi luna, la mujer diciéndole al varón, tú eres mi sol. Por alguna razón entonces el Señor aquí en este pasaje está comparando al hombre con el sol, a la mujer con la luna. Y entonces, ya concretamente, ¿quién es mayor y quién es menor? ¿El hombre es mayor o menor? Pues si él es el sol, lo dice Dios, no lo dice Andrés, ni Jacob, ni José, entonces él es mayor en un sentido y la mujer es menor, aunque las dos son grandes lumbreras y señorean, ¿cierto? Una es mayor, otra es menor, una es para el día, otra es para la noche. Hermanos, ya metiéndonos en el terreno de la ciencia y el conocimiento observable, ¿por qué el sol es llamado mayor y la luna menor? Muy bien, porque entre los dos astros, solo uno tiene luz propia. La luz de la otra lumbrera no es propia, es reflejada. De los dos astros, el único que tiene luz propia es el sol. La luna también alumbra, porque es lumbrera, ¿cierto? Pero ¿de dónde alumbra? De lo que el sol le da. El Señor es muy sabio al llamar a una lumbrera mayor y a la otra menor. No porque, reitero, una sea superior y la otra inferior, sino porque una tiene una función y la otra tiene otra función. Una tiene una función primaria, alumbrar con luz propia. La otra tiene una función secundaria importantísima, que es refleje lo que le da la primaria. ¿Me estoy haciendo entender? Así que hasta aquí, hermanos, podemos entender que en el plan de Dios, el hombre debe brillar con luz propia y apuntarla hacia su mujer. ¿Y la mujer qué tiene que hacer con esa luz? No esquivarla, ¿cierto? No contraponerse con otra luz, sino recibirla y proyectarla. Por eso, ¿cómo conocemos a un hombre? Por su mujer. Todo lo que la mujer es lo que realmente es su hombre detrás. Sé que a veces decimos lo contrario. Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Está bien, hay cosas en que es aceptable, pero bíblicamente, detrás de lo que esta mujer es, la luna, hay un gran hombre. O detrás de esta mujer
hay un varón. ¿Mm? Es decir, lo que la luna refleja finalmente, ¿quién se lo está dando? Su sol, su sol. Por eso, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11. Versículo 7. Sigue la misma idea. ¿Estamos allí, hermanos? Dice así, lo leo a favor de ustedes. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de ¿quién? Pero la mujer es gloria de ¿quién? ¿Quién refleja a quién? La mujer a quién refleja? A su varón. ¿Y el varón a quién refleja? Por eso él tiene luz directa. Por eso él tiene luz directa. En un hogar, quien viene a traer luz y calor de la piedad, del conocimiento de Dios, debe ser primeramente la lumbrera mayor, que es el sol de esa casa. ¿Que es quién? El hombre. ¿Y la mujer qué hace con esa luz y ese calor? Recibe ese influjo. ¿Y luego qué hace con ese influjo? Lo proyecta. Allá donde caiga. A los hijos y a hijos, a su propia vida, a la vida de los demás, a la vida de los vecinos, a la vida de la familia extendida, etc. Ella refleja a su varón. Es lo que dice este pasaje. Este pasaje va en línea con lo que vimos allá en Génesis 37 y Génesis 1. Hermanos, ¿hasta aquí me estoy comunicando? Muy bien, me alegra, porque vamos a ir a Génesis capítulo 2 con este entendimiento. Génesis capítulo 2. Antes de la caída, miremos los roles o la influencia tanto masculina como femenina. Génesis 2:18. Dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, del versículo 18 deducimos, y no es difícil deducirlo por supuesto, que el hombre fue primero y la mujer después, ¿correcto? Y eso tiene implicaciones importantes a nivel de doctrina. El hecho de que en la creación, dice Pablo en Timoteo, el hombre haya sido primero y la mujer después, no implica que él sea superior y que ella sea inferior, pero implica, como vimos en la ilustración, que él es primero y ella es segunda, y que eso determina sus influencias o sus roles. Eso quiere decir que el hombre, al haber sido hecho primero, implica que él es como el sol, ese que va a irradiar primero luz y calor, el gobernador, el gobernador. El hombre es el gobernador. Y la mujer que viene después, al reflejar esa luz y calor de ese sol gobernante, es ayuda, ayuda, ¿correcto? Como dice el verso 18, le haré ayuda idónea. Gobernar, hermanos, en la escritura implica la labor primaria de enseñar o instruir. Siempre piensen y asocien esas dos cosas. Gobernar siempre va a ir de la mano con la labor de instruir, enseñar, ¿correcto? Esas son dos cosas que en la escritura están amarradas. Entonces, el hecho de que el hombre haya sido creado primero y después la mujer, implica que el hombre es el sol, la mujer es la luna. El hombre gobierna y enseña, la mujer ¿qué hace? Es gobernada y le ayuda al hombre a gobernar en el gobierno de él. El hombre la instruye, los rayos del sol, los rayos calurosos, los rayos de luz, ella los recibe y ella recibe instrucción y refleja o proyecta esa instrucción que le da su sol. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces, que el hombre haya sido creado primero y la mujer después, implica esto. Así que voy a poner un ejemplo de esto, hermanos. Vamos a suponer en sus hogares. Vamos a suponer que en sus hogares el hombre cree
que para que el proyecto hogareño tenga éxito, voy a poner un ejemplo bien irrisorio. Vamos a suponer que el hombre, para que su proyecto hogareño tenga éxito, salga adelante, él debe lograr que en su casa todos coman de todo. El hombre tiene esa visión. En mi hogar todos comerán de todo. Y vamos a suponer que el hombre dice, así que, mi amor, sé que a ti no te gusta la auyama, pero para mí es importante que en nuestro hogar, debido a la visión que tengo para este hogar, todos comamos de todo. Vamos a suponer que ese hogar tiene hijos. Entonces, el hombre deja una orden, porque él es el sol, ¿verdad? Es decir, él brilla. Y ya vimos y ya comparamos esos brillos. Instruir, enseñar. Él dice, mi amor, a partir de ahora vamos a comenzar a hacer comidas que incluyan auyama. Hermana, imagínese que usted está en esa situación y que no le gusta la auyama, pero su sol acaba de brillar. ¿Qué le corresponde ahora a usted como luna? Le corresponde reflejar lo que el sol le dio, ¿cierto? Como luna. Ahora, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Eso ya no le corresponde al hombre. Él ya brilló, él ya dio una orden, ya dio una directriz, ya dio una instrucción. En mi hogar todos comeremos de todo. Ahora entonces, el hombre se va a su trabajo diario y queda la mujer con ese influjo de la luz del sol. Ella ya sabe, hay que hacer auyama. A ella no le gusta, a los hijos menos, pero ella sabe que es una luna y que no es un sol, ¿cierto? Si la mujer fuera un sol y se actuara como un sol, ¿qué haría cuando él se va a su trabajo? Muy bien. Bueno, mi esposo dice que auyama, pero no tiene por qué ser así. Vamos a hacerle creer a su papá que comimos auyama, pero no. O la mujer podría hacer cualquier otro alimento que no incluyera auyama, pero el esposo brilló y dijo, quiero que comamos de todo, quiero que eso incluya la auyama en nuestro hogar. Entonces la mujer lo mejor que puede hacer es reflejar, así no le guste, eso. Y lo puede hacer de la manera más sabia, como la luna del hogar que es, y decir, bueno, vamos a aprender a hacer algunas preparaciones en que la auyama no se digiera tan difícilmente. ¿Verdad? En fin, hermanas, yo sé que ustedes saben mejor que yo de qué estoy hablando. De tal manera que cuando llegue el sol del hogar, pueda ver qué efecto hicieron sus rayos, su luz y su calor en el hogar. Y pueda sentirse satisfecho de que hay en la mesa un plato con auyama, eso sí, cocinada como la esposa quiera, pero ve a una luna que reflejando a su sol. ¿Me hago entender? Por eso Dios fue muy sabio al comparar al hombre con el sol y a la mujer con la luna. Por eso, hermanos, es que bíblicamente, nunca una mujer forma a un hombre. Bíblicamente siempre el hombre forma a una mujer. Siempre. Yo sé que ustedes tal vez han escuchado o tal vez lo han dicho, que la mujer forma al varón. Mentiras. La mujer es lo que es, por lo que el varón le deja hacer, le deja decir y le deja actuar. Siempre el hombre forma a su mujer. Una mujer, por ejemplo, que es muy habladora, así la formó el hombre callado. El hombre callado forma a una mujer habladora. Un hombre que habla forma a una mujer más callada. Pero siempre el hombre forma a la mujer que tiene. Por eso ustedes van a Efesios 5 y dice allí que Cristo se presenta a sí mismo la mujer que él quiere. Allá dice así. ¿Y la mujer de Cristo quién es? La iglesia. Él dice que él, el prototipo del hombre en el hogar, él forma a su mujer, le quita manchas, le quita arrugas, para presentársela a sí mismo como la que quiere. Cada esposo tiene la mujer que quiere. El esposo que se queje de su mujer tiene que entender que esa es la mujer
porque quiere, porque así la ha formado. ¿Mm? ¿Me hago entender, hermanos? Muy bien. Entonces, la primera conclusión es que los roles antes de la caída, porque estamos leyendo pasajes de antes de la caída, el hecho de que el hombre haya sido creado primero y la mujer después, implica que el rol masculino es un rol de gobierno y de instrucción, ¿cierto? Y que el rol femenino es un rol de ayuda a ese gobierno y de aprendizaje. La mujer está hecha para aprender, para recibir el influjo de ese gobierno y ayudar, no proponer otro gobierno, no proponer otro estilo de aprendizaje o otro estilo de instrucción, sino ayudar con el influjo que recibe de su varón. Por eso, hermanos, no se les olvide, sol, hombre, luna, mujer. Uno direcciona la luz propia, otro la refleja, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a Génesis capítulo, ahí mismo, 2, pero versos 21 al 23. Dice así, voy a leer a favor de ustedes, Génesis 2, 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Acabamos de ver una parte del rol masculino y el rol femenino antes de la caída. Lo recordamos, el hombre fue hecho gobernador e instructor y la mujer ayuda idónea de ese gobierno, ayuda idónea de esa instrucción. Él brilla, ella refleja. Pero aquí vemos otra parte del rol antes de la caída. Y es que, díganme ustedes, hermanos, en esos versos que acabamos de leer, ¿quién se sacrificó por quién? ¿Adán por Eva o Eva por Adán? Correcto, Dios está dando una muy preciosa instrucción. Fue el hombre el que durmió, una palabra que en algunas partes de la escritura significa morir, ¿cierto? Durmió para que viviera una mujer, ¿correcto? Así que en este pasaje vemos que el hombre es un hombre llamado al sacrificio para que la mujer viva por ese sacrificio, ¿correcto? Quien experimentó el sacrificio, ¿quién fue? Adán. Pero por ese sacrificio, ¿qué pasó con su mujer? Vivió, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, por eso es que dentro del rol antes de la caída, el hombre también fue diseñado para ser el salvador de su mujer, no la mujer del hombre. La mujer no es la salvadora del hombre. Yo sé que hoy día hay muchos hogares en donde la mujer luce más como una salvadora que el hombre. Pero bíblicamente, antes de la caída, el hombre es el que se sacrifica para que su mujer viva, ¿correcto? Él recibe el sacrificio y ella vive. Él se sacrifica, ella vive. Entonces, en un hogar, el rol también implica que el hombre es el salvador de su mujer y la mujer es la salvada. Así que no salva la mujer al hombre, sino que el hombre salva a la mujer. ¿Y qué significa eso, hermanos? Significa que el hombre, hermanos, ejerce un gobierno salvador y la mujer, por el gobierno salvador o sacrificial de su esposo, ella se desarrolla, ¿correcto? Ella va creciendo. Y esto es importante, hermanos, porque generalmente se entiende el gobierno del hombre se entiende como si fuera algo rígido y déspota, ¿cierto? Nunca. El gobierno del hombre tiene que ser sacrificial. Por eso, desde el principio, se nos mostró que quien durmió
para que una mujer viva fue Adán. No durmió Eva para que Adán viviera. Durmió Adán y fue en un sentido sacrificado para que una mujer viviera. Entonces, hermanos, entendemos que el rol del hombre y el rol de la mujer antes de la caída también implican esto. Es el hombre el que tiene que llevar a cabo un gobierno sacrificial para que la mujer ¿qué? Viva. ¿Viva en qué sentido? Se desarrolle, pase de menos a más, sea más cada vez. En la medida que el hombre se sacrifique, ya vamos a ver más específicamente cómo, la mujer que va viviendo más, que va experimentando más vida, más desarrollo. En la medida que el hombre se sacrifique menos, ¿qué va pasando con su mujer entonces? Vive menos, es decir, se desarrolla menos. Se desarrollará en áreas en que no debe desarrollarse, pero no se desarrollará como Dios demanda. Así que, hermanos, hasta aquí me gustaría dar un ejemplo de cómo el esposo es un salvador y cómo la esposa es una salvada. Voy a ponerles este ejemplo. Vamos a suponer, hermano, usted que es salvador de su hogar, de su matrimonio, porque usted lo entiende a través de esta analogía. Vamos a suponer que usted ve que su esposa tiene un problema, un pecado. Vamos a suponer que usted dice, mi esposa tiene un problema con la murmuración. Si usted ha entendido que usted es el Salvador, usted es el que tiene que echarse sobre sus hombros y sobre su cruz el pecado de su esposa. Porque usted entiende el principio de que si usted se sacrifica, ¿ella qué? Vive. Mientras usted le deja el problema a ella, usted no se sacrifica, la juzga, lo cual es muy fácil, y ella no crece, no vive. El principio es, Adán duerme, es sacrificado, y ella vive. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted como hombre dice, mi esposa tiene un problema de murmuración. Y si usted entiende el principio de Salvador, ¿qué hace? Primero dice, su problema es mi problema. Su pecado es mi pecado. Como hizo Cristo con su iglesia, ¿cierto? El pecado de ella es sobre mis hombros, yo lo voy a solucionar. Entonces, un hombre entiende que los problemas, las manchas, las arrugas, las verrugas de su esposa son problema ¿de quién? Del Salvador, de su esposo. ¿Y qué hace un esposo que quiere salvar a su esposa de la murmuración? Primero ora por ella, incesantemente. Intercede como Cristo hizo por su iglesia, ¿cierto? Segundo, empieza a dar instrucción. Mi amor, tienes este problema, yo te voy a ayudar. Vas a dejar de ser murmuradora, porque hace mal a tu vida, hace mal a nuestro hogar, hace mal a nuestra iglesia, hace mal a nuestra sociedad, y yo te voy a ayudar con eso. Mis hermanos, eso hace un salvador de su esposa. Se sacrifica, porque tal vez llega cansado de trabajar, tal vez tiene cosas más importantes que hacer, cree él, pero él entiende que su llamado es a ser un salvador de su hogar. Su esposa tiene un problema y ese problema es el problema del Salvador. ¿Notan todo lo que implica ser un Salvador, hermanos? Y para ustedes, hermanas, ¿notan el privilegio de tener un Salvador a su lado? Es a Él a quien primeramente deben acudir. Él debe estar en la capacidad de salvarles. Y no solo instruir, sino también animar, consolar. Yo no estoy diciendo que este tipo de cosas se resuelvan en una semana, hermanos. Pero el hombre persiste hasta que su mujer sea salvada, hasta que le quite una arruga, una mancha. ¿Me hago entender? En su corazón. Hermanos, entendimos esa parte del rol. El rol del hombre es ser salvador, el rol de la mujer es ser salvada. ¿Bien? Muy bien. Otro ejemplo. Generalmente los hombres en la noche cuando llegamos de trabajar, llegamos cansados, no sé qué es lo que sientan aquí mis hermanos presentes a hacer. Algunos querrán solo sentarse en su sofá preferido, que les traigan la comida al sofá, ver algún programa, no sé. Pero, hermanos amados,
Cuando ustedes y yo entendemos que somos salvadores, muy difícilmente llegaremos a ese sofá, porque nuestra esposa tiene cosas que decirnos, tiene cosas que contarnos, tiene situaciones que le ocurrieron, y lo primero que vamos a tener que hacer es, cansados y con ganas de ir a la cama, ¿qué hace un salvador? Está bien, en la cruz, en la cruz, soy el salvador. ¿Mm? A ver, mi amor, sentémonos, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué quieres decirme? ¿Mm? Con toda la paciencia de un salvador, con todo el cariño de un salvador, con toda la pasión de un salvador. ¿Mm? Porque es el sol, no es la luna. ¿Mm? Pero a veces los hombres quieren autosalvarse, ¿cierto? Mi amor, estoy ahorita cansado, lo único que quiero ver es mi serie preferida en Netflix. Eso es autosalvarse. Eso es como le dijeron a Jesús en la cruz, sálvate a ti mismo. ¿Qué tal que Jesús hubiera escuchado eso? No estaríamos aquí, hermanos congregados, alabando el nombre del Señor. El hombre que se salva a sí mismo no es un salvador verdadero y no salva a una mujer. Hay que escuchar, alentar y siempre llegar a casa y decir, en la cruz, el problema es mío. Los problemas de mi mujer son mis problemas, yo los llevo en mi cruz, soy su salvador. Es decir, ¿imitando a quién? A Cristo. Y la mujer imitando a la iglesia, acudiendo siempre a Cristo, a su cabeza, a su Señor, a su Salvador, ¿verdad? Para que le defienda y demás. Así que, hermanos, hagamos un repaso hasta acá. Los roles antes de la caída. Los roles antes de la caída. Rol del hombre, ser gobernador e instructor. Rol de la mujer, ser ayuda idónea, reflejando ese gobierno y reflejando esa instrucción. Y segundo, antes de la caída, rol del hombre, ser salvador. Rol de la mujer, ser salvada. Muy bien. Pero hermanos, el pecado lo echó todo al traste. Génesis 3:17. Dice así la palabra del Señor. Luego de la caída, el Señor llama al hombre y le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Miren el reproche. Hermanas amadas, ¿qué entienden ustedes que Dios le está diciendo al hombre? Ustedes cuando leen eso deben entender que no es la voluntad de Dios que el hombre obedezca a su mujer. Y que el problema aquí fue que el hombre obedeció a su mujer. Yo no estoy diciendo que el hombre no deba escuchar a su mujer. No estoy diciendo que la mujer no tenga a veces mejor perspectiva que nosotros de ciertas decisiones. Lo que estoy diciendo es que el hombre no fue llamado para obedecer a la mujer porque no es consecuente con la ilustración que acabamos de decir. Él es el sol, ella es la luna. ¿Quién debe reflejar a quién? ¿Quién es? La mujer al hombre. Y en el momento en que Adán, más bien en el momento en que Adán obedece a su mujer, ¿qué está haciendo él? ¿Se está comportando como un sol? No, como una luna. Yo voy a reflejar lo que mi mujer me está diciendo. ¿Notan cómo se invirtió en la caída el papel? Muy bien. Ella se volvió un pequeño sol de su casa, se engrandeció, y él, el sol, se empequeñeció a ser una luna que reflejó a su mujer, lo cual está mal. Mal. Ahora, ustedes ven ahí la palabra obedeciste, ¿cierto? Ustedes han escuchado, hermanos, el Shema, lo hemos leído, el Shema, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa porción se llama el Shema. ¿Por qué? Porque la palabra es Shema, en hebreo, es oye, oye. Es Dios llamando al hombre ¿a qué? A oír. Pero ese oír, Shema, no es un oír con el sentido del oído. Shema es una palabra muy especial en hebreo que significa oye para obedecer. Es un oír especial. Hay otra palabra en hebreo para oír en el sentido de solo escuchar, pero este Shema es un oír para obedecer.
Y resulta que la palabra por cuanto obedeciste, en el original hebreo, es la misma raíz del Shema de Deuteronomio. Es Shema aquí también. Lo que implica que Adán, el tipo de oído que prestó a Eva, fue un oído para obedecer a su mujer. Lo que implica, hermanos, que no sabemos qué palabras utilizó ella, pero utilizó palabras tan persuasivas que lo redujeron a Adán al punto de terminar él obedeciendo. No vayan a imaginarse entonces ustedes que fue solamente que la mujer les tiró el brazo y con una mueca le dio a entender que comiera. No, fue que ella comió y hubo palabras de ella hacia su esposo. Le persuadió, le convenció, al punto de que se utilice la palabra Shema para decir que le obedeció a su mujer, como el Shema de Deuteronomio 6:4, óyeme y obedéceme. ¿Qué palabras pudo haber dicho esta mujer? No sabemos, no quedaron registradas, las dijo, porque dice, por cuanto obedeciste a la voz, hubo una voz interviniendo en la caída. No sé qué dijo Eva. Pero hermanas, ustedes saben que le dicen a sus esposos cuando quieren lograr algo, ¿verdad? Ahí cuando dicen ese tipo de cosas, con ese tono, con esas palabras, para lograr de su esposo una obediencia, ustedes se están convirtiendo en el sol de su casa en ese mismo instante. Y cuando su esposo dice, bueno, mi amor, no es la piedad del, escucha a mi mujer, que es muy sabia, es una desgracia, es el hombre rebajándose a la categoría de luna en el sentido de no está haciendo su labor como sol. Esto es una desgracia para los hogares, hermanos. Y eso es lo que está pasando aquí, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ahora, Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y no tenés esa última frase, consecuencia de la caída, tu deseo, mujer, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No tengo tiempo, hermanos, para explicar esta frase a la luz del hebreo que reaparece en Génesis 4, solamente decir esto. En términos muy sencillos, lo que significa es que la mujer, después de la caída, intentará tomar el control y el poder por naturaleza, y el hombre que intentará hacer, con violencia, detenerla. Los roles se afectaron por la caída. Ahora la mujer va a querer tomar el control, y el hombre, para no dejar que ella lo tome, ¿cómo va a responder? Con violencia. Ciertamente, los roles fueron afectados por la caída. Por tanto, hermanos, requerimos ahora sí ver el tema de roles redimidos, que es la conclusión de este tema. Y tengan presente algo, hermanos. Entonces, ¿qué se dañó? Se dañó el hecho de que el hombre es el sol de su hogar. Y se dañó el hecho de que la mujer es la luna del hogar. Ahora, ¿ella qué quiere ser? El sol, brillar, dar calor, ¿cierto? Y el hombre de hoy es una luna, ¿no? Que su mujer le dé todo, ¿cierto? Nunca ha sido ese el plan del Señor. Así que, hermanos, siempre la redención nos va a llevar más lejos de donde llegó Adán. Por eso la redención en Cristo es preciosa, porque Cristo es el postrer e ideal Adán. Ahora, en los roles redimidos por Cristo, el hombre vuelve a ser el sol y la mujer vuelve a ser la luna. Aunque quede en nosotros un instinto pecaminoso, en el hombre de violentar a nuestras mujeres y en las mujeres de tomar el control, en Cristo los roles experimentan también los efectos de la redención. El hombre poco a poco vuelve a ser el sol de su hogar y la mujer poco a poco vuelve a ser la luna de su hogar. Así que, hermanos, son tres grandes áreas en las que Cristo trabaja en alguien redimido en cuanto a sus roles. Tres grandes áreas. Vamos a ir a Efesios, por favor, rápidamente. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Primera área de un rol redimido, de eso que en la caída se afectó gravemente. Primera área de un rol redimido, Efesios 5, 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten el papel salvador del hombre, ¿cierto? Pero dice el 26, ¿para qué? Santificarla. Amados hermanos, la primera tarea que experimenta los efectos de la redención en un matrimonio cristiano es que el hombre empieza a entender que su labor en el hogar como sol es proyectar toda acción encaminada a santificar a su mujer. ¿Mm? Todo rol auténticamente tocado por la redención, afectado para bien por la redención, tiene que derivar primero en esto, que el hombre entiende que como sol tiene un liderazgo santificador o instructivo, que tiene como propósito santificar a la mujer. O sea, un esposo cristiano que no hace lo que hace en su casa para que su mujer sea más santa, no ha entendido cómo la redención afecta a los roles, especialmente el de él como hombre. Porque aquí dice, para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra, lo que implica que Dios le dio al hombre un instrumento para santificar a su mujer. ¿Y cuál es? La palabra, que es comparada con el agua. A fin, dice el verso 27, de presentársela a sí mismo. Noten que el hombre es el que forma a la mujer que quiere. Mis amados hermanos, redimidos por Cristo, hay una buena noticia para todos nosotros. Podemos tener la esposa que queremos en Cristo, pero hay que trabajar. Pero hay que trabajar. ¿Cómo la quiere Cristo para él? Verso 27 dice, una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados hermanos, el Señor está diciendo esto porque el primer ejercicio, la primera tarea de un rol masculino redimido es que el hombre puede entender que como sol de su hogar trabaja con esa luz y ese calor que proyecta sobre su esposa para que ella sea más santa. Santificar es la clave de ese primer ejercicio. Y por ende se entiende que el rol de la mujer cristiana es ¿qué? Tener un espíritu enseñable. No orgulloso, un espíritu enseñable. Un espíritu que entra al matrimonio diciendo, escucharé a este varón que Dios me da, viviré por él, lo reflejaré, asumiré sus instrucciones, ¿verdad? Por eso más vale que lo estemos haciendo bien, porque ellas vienen con un espíritu enseñable si son redimidas. No podemos violentar ni traicionar ese espíritu enseñable. Si ellas vienen con ese espíritu enseñable, más vale que lo estemos haciendo bien. El caso es que el rol del hombre entonces es santificar a su mujer cuando es redimido por Cristo, y el rol de la mujer es tener un espíritu enseñable para que aprendiendo aprenda a reflejar la instrucción de su marido. Una mujer es en su casa lo que su marido le enseña. Y si el marido no le enseña, le está enseñando. Y ella va a ser el resultado de eso. Entonces, rol redimido, primera función, una función de tipo espiritual, ¿cierto? El hombre redimido por Cristo entiende que como sol de su hogar debe santificar a su mujer. Todo rayo de luz, todo rayo de calor, tiene que ir en la dirección de santificar a su mujer. Por eso sé que cuando un hombre viene a mí como pastor y me habla mal de su esposa, en cierta manera entiendo que está hablando mal de él mismo, de su labor.
de su labor. Ahora, vamos a Efesios 5:29. Allí aparecen las otras dos áreas o aspectos que se transforman en los redimidos en cuanto a los roles. 29 dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, uno, la sustenta, y dos, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, en el primer aspecto, rol del hombre, santificar a su mujer; rol de la mujer, tener un espíritu enseñable, para poder después ayudarlo. Pero segundo, otro rol que el hombre como sol de su hogar, un hombre redimido por Cristo, entiende que debe ser restaurado en su hogar, es que ahora él es el sustentador, ¿cierto? Porque ahí dice, sino que la sustenta, como Cristo la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que el hombre que es sol en su casa debe sostener a su mujer, darle lo que ella necesita. Y no en términos afectivos aún, eso está en la palabra cuidar. Esta palabra sustentar en griego significa equipar para la madurez o engordar. Significa literalmente criar o engordar. Significa equipar hacia la madurez. No es que el hombre debe estar empeñado en que su esposa físicamente suba de peso. Significa que él debe darle todo lo que ella necesita: vestido, su comida diaria, sus medicamentos, sus gafas, sus zapatos, lo normal que Dios dé, hermanos. Si Dios da para una casa, una casa. Si Dios no da para una casa, lo básico, hermanos. Pero es el hombre el que tiene que sustentar. ¿Por qué? ¿Quién es el sol? El hombre. Y la mujer refleja lo que el hombre le da. Por eso no hace bien una niña soltera fijándose en un hombre que, aunque sea de la iglesia, no tenga un trabajo o sea un vago, porque no va a poder cumplir ese hombre con una de sus características básicas de un sol en el hogar, que es proyectar sustento. Porque dice, la sustenta, la equipa. El hombre que no equipa a su mujer no está haciendo una labor de sol. Y hoy vemos muchos hogares donde ¿quién es en este sentido el sol? La mujer, y el hombre es una lunita que refleja lo que su mujer le compra y le da. No es correcto, no es adecuado, no es bíblico, no es el plan del Señor. Ahora, si ese es el rol del hombre, ¿cuál es el de la mujer aquí? Tener un espíritu sumiso y contento con lo que Dios le da a través de su varón. Tal vez a la soltera en casa de sus papás le daban más. Ahora tiene que tener un espíritu ¿qué? Sumiso, contento. A lo que Dios quiera proveer a través de este varón. Y si no está de acuerdo con lo que ese varón gana para sustentar, no se case. Pero si se casó es porque entra con un espíritu sumiso y contento. Y Dios bendecirá. ¿Notan? Entonces el rol del hombre, vamos ahí haciendo un sumario: santificar. Rol de la mujer, espíritu enseñable. Y ahora, rol del hombre, sustentar. Rol de la mujer, espíritu sumiso y contento. Eso es lo que hace Cristo en la vida de los casados. Qué bonito. Hay paz cuando se vive así. Y por último, dice el verso 29, sino que la sustenta y la cuida. La palabra cuidar es preciosa aquí. Si la palabra sustentar se refería a lo financiero, principalmente, la palabra cuidar se refiere a lo afectivo. La palabra cuidar en griego significa ablandar con calor. Dígame, en la naturaleza, ¿qué analogía nos dejó el Señor para entender esto? Ablandar con calor. Por eso algunos traducen también empollar. ¿Cómo se ablanda un huevecillo de un ave? Con calor, en un proceso. Sin calor, ese embrión nunca se va a desarrollar.
Es la palabra que el Señor dejó aquí a través de Pablo, que el hombre debe hacer con su mujer. Con calor, ¿qué? Ablandarla. Ese sol, ¿no? Proyectando su calor sobre su mujer. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? ¿Cómo un hombre ablanda con calor a su mujer? ¿Mm? Hermanos, esto quiere decir o comunica la idea de un liderazgo afectivo. El hombre debe ser maduro cuando es redimido en Cristo en su hogar, porque Él es el que debe consolar. Él es el que debe traer el dominio propio al hogar. Porque Él, ¿qué quiere de su mujer? Que con su calor ella se ¿qué? Se desarrolle. ¿Me hago entender? Emocionalmente. ¿Es correcto? Eso quiere decir que ella naturalmente, ¿cómo está? Ella está alborotada con muchas emociones y afectaciones. Así fue hecha la mujer, hermanos. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre en el hogar? El hombre en el hogar tiene que llamar al dominio propio. Él es maduro afectivamente. Con su calor, ¿qué hace con su esposa? La calma, la lleva en un proceso, la cuida, no deja que se desborde emocionalmente, ¿cierto? Si llora, el hombre que da calor, ¿qué hace? No le dice, deje de llorar. No, llora, pero resuélvelo ahora y yo te voy a ayudar. Eso es calor. Es afectivamente ayudar a su mujer a controlar sus afectos para que siempre esté en la línea ideal de poder ser su ayuda. ¿Me hago entender? Por eso es que aún en la soltería, cuando una niña se quiere comprometer con un varón y este varón sufre de muchas depresiones y siempre es el que está buscando a la niña para que lo consuele, ¡ja! Seguramente en el matrimonio, ¿qué va a tocar hacer a ella? Ser la del dominio propio, ser la del consuelo. No es correcto, porque él es el sol y ella es la luna. Él refleja el dominio propio. Él puede estar quebrado en su corazón, pero ¿qué tiene que hacer? Pastorear a su mujer así esté quebrado en su corazón. Guiar a su mujer, no desesperarse, aplicar el calor para que ella sea ablandada, aquietada y quede en un punto en el que puede seguir siendo una ayuda idónea. Hermanos, entonces entendemos que el rol del hombre redimido también es un liderazgo afectivo y el rol de la mujer aquí es ayudar con un espíritu tierno y dócil, que se deje ayudar. ¿Mm? Para poder reflejar después ese dominio propio. Entonces, hermanos, haciendo una sumatoria, los roles redimidos significa que en un hogar donde hombre y mujer han sido rescatados por Cristo, debe esto reflejarse en sus roles. En el caso del hombre, el hombre entonces redimido tiene que ejercer un rol, una influencia en donde se vean tres cosas por lo menos. Un liderazgo espiritual, un liderazgo financiero y un liderazgo afectivo. Y en el caso de la mujer, en correspondencia, un espíritu enseñable. Segundo, un espíritu sumiso, dócil. Y tercero, un espíritu tierno, ¿cierto? Esto, hermanos, significa que la redención en Cristo trae para nuestros hogares cosas muy bellas, muy buenas, en la medida en que dejamos que la redención en Cristo afecte todas las áreas de nuestra vida matrimonial. Hoy yo les he compartido tres, no es un tema exhaustivo, pero son claves pequeñas, hermanos, que nos ayudan a entender la importancia de que el hombre sea el sol de su hogar y la mujer sea la luna de su hogar. Muy bien, hasta aquí, hermanos, lo que quería compartirles. No sé, Pastor Alexander, si hay algo más o podemos orar. Muy bien, vamos entonces a orar, hermanos, y nos encomendamos al Señor. Padre amado, estamos agradecidos contigo porque tú nos das en tu palabra consuelo y dirección sabia para nuestros matrimonios. Señor, te rogamos
que lo que hoy hemos recordado o aprendido